Saludos a toda nuestra amable audiencia en las redes sociales. Hoy estamos en la edición 32 del programa Sin Filtro, espacio para el debate, el diálogo, la confrontación, la polémica, pero sobre todo por la construcción de las ideas por un Táchira mejor, por una Venezuela mejor y por un mundo mejor. Por supuesto, con nuestro staff de periodistas del Diario del Pueblo. Aquí está el hombre que patea todo el Táchira, Eduardo Rincón, la dama de la fanfarria, Irimay Hernández, el cuarto bate de la política que nos dijeron que está viejo o usado, la cabeza más brillante. Augusto Medina, nuestra flamante secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, Sandra Rondón, y quien les habla, Otto Parada, todos periodistas, todos inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas y todos ejerciendo legalmente el periodismo. Antes de presentar al invitado, hemos tenido puro invitado Grande Liga. De lujo. Pero antes de presentarlo, el comentario. Augusto, Jorge Rodríguez lo dijo. Está solicitando y haciendo un llamado a todos los factores políticos en la pugna electoral para que firmen el acuerdo y reconozcan los resultados. ¿Eso es sano? Y le dijo a María Corina, venga y firme. Sí. ¿Qué dice usted? ¿Sí firma Ya. María Corina o no firma? Bueno, es que ella no es candidata, no tiene por qué Pero es un factor político. Y el llamado se lo hicieron directamente a ella. Sí. Porque, por ejemplo, Bernabé Gutiérrez no es candidato y él salió y dijo que Acción Democrática firmaba. En nombre de AD. En nombre de AD. Eso lo hizo precisamente ayer, pero María Corina todavía no. En el paralelo de la política, ¿firma o no firma María Corina? Irimay. Debería firmar. Eduardo, ¿qué dice? Debería, para generar una tranquilidad en Venezuela, es lo más importante si ocasiona algo, porque se sabe que ella tiene una parte bastante fuerte en alterar las calles, ¿no? Sí. Entonces es la expectativa que hay. Pero es sano, es sano, es sano. Sano, Sí. que se reconozcan el ganó. resultado. El que ganó, ganó, y el que perdió, pues que asuma. El ganador que asuma con magnanimidad y el perdedor, pues que asuma con la mayor responsabilidad. Con el dignidad. resultado. Lo importante es eso, que el 29 amanezca un país en paz. Sí, señor. Con Y todo el mundo tranquilidad. reconociendo. Oye. Sí. Pero bueno, como decimos aquí, amanecerá y veremos. Así es. El invitado de hoy, nada más y nada menos que Eduardo Enrique Fernández Jiménez. Aguara. Ahí lo mire, lo tenemos ahí. El famoso tigre. El tigre, ¿no? Está Irimay haciendo la campaña, ¿no? A veces les digo a la gente lo que queda del tigre. El tigre fue secretario de la JRC, secretario general de COPEI desde el 1900, ¿no? 79 al 92. Fue vicepresidente de OTCA, por cierto, de los Andes. Fue candidato en el 88. Y en el 2010 se fue por Unión, creó Unión y Progreso. 2010, no, 2011 exactamente. Un movimiento que tiene un nombre maravilloso, porque si algo necesitamos los venezolanos es unión y progreso. Y me faltó, en el 2018 estuvo en el comando de campaña de Henry Falcón. Sí, señor. Sí. También está ahí. Bienvenido, En esas doctor elecciones, Eduardo Fernández. en esas elecciones, buena parte de la oposición decidió regalarle al señor Maduro 6 años más, llamando a la abstención, porque la abstención en ninguna parte del mundo ha tumbado al gobierno. El gobierno se le gana con los votos, ¿no? Que por cierto, son los mismos que hoy están llamando a votar. Así es. Pero bueno, mire, doctor Fernández, Dígame. la dinámica es la siguiente. Es fácil. Aquí nosotros preguntamos, la única condición que tiene es que contesta sin filtro. Sin filtro. Y comenzamos con Augusto Medina. Bueno, bienvenido, doctor. Bueno, don Augusto, qué gusto verlo. Así es, sí. Me da mucho gusto porque comentaba yo que cuando yo venía de niño aquí, usted era una figura del periodismo. Dios mío. Y yo que le dije la anécdota delató. que yo lo entrevisté como pasante. Sí, porque temía que usted iba a contar esa anécdota porque me adelanté. Mire, en el mes de febrero usted estuvo hablando de una convivencia pacífica. ¿Está planteado todavía? Más que nunca, más que nunca. Hemos perdido los primeros 24 años, 25 años del siglo XXI en una peleadera absurda que no le ha producido nada bueno al país. Yo creo que las circunstancias aconsejan que se haga un gran acuerdo político, un gran pacto
entre todos los factores más importantes, no solamente los políticos, sino también los económicos, los académicos, los culturales, para sacar al país de la crisis. Tenemos una crisis demasiado prolongada. Yo simplemente lo registro con este hecho. Cuando yo venía antes al Táchira y de repente me escapaba para Cúcuta, a mí me trataban en Cúcuta como un rey porque tenía bolívares. Y los colombianos les encantaban los bolívares. Ahora resulta que en el Táchira intento pagar con bolívares y no ¿No lo lo quieren? aceptan. ¿Sí? O pesos o dólares. Bueno, pues nosotros tenemos que reconstruir a Venezuela. Y para reconstruir a Venezuela no es aconsejable la guerra, sino la paz, la convivencia, la inteligencia, el entendimiento, la armonía. Por eso en este movimiento que estoy animando mucho, que se llama Unión y Progreso, la consigna es esa: vamos a trabajar por la unión y por el progreso. Reivindicar la dignidad de la política. Está muy devaluada la política últimamente, los partidos, los actores políticos están muy devaluados. Y yo creo que es importante que volvamos a tener una política representada por gente que merezca la admiración de los venezolanos, el respeto de los venezolanos, el aprecio. Ahora, doctor, a propósito del entendimiento del que usted habla, y enlazándolo con el comentario que hicimos hace rato, el presidente de la Asamblea Nacional está convocando a firmar un pacto para reconocer los resultados. ¿Usted cree que el doctor Edmundo, María Corina, el Conde, todos los que están vinculados en este proceso electoral deben firmarlo? Es que todo lo que hace el gobierno tiene un cierto sabor a maniobra, que hace que algunos se inhiban y digan, bueno, esto no es de lo que se trata. Porque todo el mundo sabe que en el fondo esta elección está planteada entre dos candidatos. Un candidato que propone seguir con lo mismo que tenemos, que es Maduro, y un candidato que propone cambiar, y que en todas las encuestas de opinión pública aparece como el que puede ganar. Hay otros nombres que circulan por ahí, pero también tenemos conciencia de que el gobierno perdió la mayoría hace muchos años, el año 2015, cuando la Asamblea Nacional. ¿Y por qué el gobierno se perpetúa en el poder? Porque al gobierno le gustaba dos cosas, o tres. Una, promover la abstención. ¿Por qué el gobierno dejó que las primarias se hicieran? Porque el gobierno sabía que las primarias las iba a ganar María Corina. ¿Y cuál era el cálculo del gobierno María Corina? Porque a María Corina la tienen analizada psicológicamente, psiquiátricamente también, de todo punto de vista. Esta señora se va a poner furiosa cuando gane las primarias y no la dejen competir y va a llamar a la abstención. Y resulta que esta vez no le funcionó. Cuando la elección del año 2018 con Henry Falcón, funcionó la abstención. El gobierno puso una fiesta cuando la oposición llamó a la abstención. Pero es que el que se abstuvo fue ese sector, casualmente. Así es. Incluso usted fue criticado y pitado y De todo. alacrán le dijeron cualquier cosa. Colaboracionista, cualquier cantidad de cosas. Pero eso me resbala absolutamente. Yo nunca le he prestado mucha atención a las críticas, salvo cuando me critican por algo que yo sé que tienen razón. Si me critican por algo que yo sé que tienen razón, ahí sí me preocupo. Pero si me critican por colaboracionista con un gobierno que lo he combatido yo desde el primer instante de su ser natural, desde el 4 de febrero de 1992 estoy combatiendo yo esto, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué otro recurso tiene el gobierno? Atomizar el voto opositor. No solamente promover la abstención, sino que los pocos que vayan a votar en el cálculo del gobierno estén divididos, estén fracturados. Y no le ha funcionado esta vez porque los venezolanos intuyen que hay candidaturas que solo existen para dividir y entonces no cogen para allá, sino que dicen por economía del voto vamos a votar por el que puede ganar. Pero eso es una acción, las acciones, los candidatos de las diferentes tendencias es en todo el mundo. Usted ve en México, habían 6 candidatos, en Salvador, en Nicaragua,
en España, en Aquí cualquier, los hubo. en cualquier, bueno, cuando usted fue candidato habían 8, 20 10, 15 candidatos, no, candidatos, 20 eso no es malo. Sí. Pero ¿qué pasó? El tema Que es, Carlos Andrés sacó 50 y pico por ciento y yo saqué 40 y pico por ciento, 90 y pico por ciento, casi 96% sacamos entre los dos. Sí. Los demás candidatos fueron simbólicos. En esta elección, por lo menos es mi opinión, yo lo percibo así, hay dos candidatos fuertes y hay una cantidad de candidatos, algunos muy respetables y muy estimables, Enrique Márquez, por ejemplo, pero que están manteniendo su nombre para cualquier eventualidad. Que llaman cualquier eventualidad, que de repente el gobierno cayera en la tentación de eliminarle, por ejemplo, la tarjeta a Edmundo González. Pero esto sería un desastre para el país y para el gobierno y para la oposición. pero y sí para debe todo el mundo. firmar Edmundo ese acuerdo. Yo no lo sé, yo no soy vocero de Edmundo. Yo Pero estoy- usted como Experto. un experto en la materia te debería repito, firmar. Te repito que tiene tanto sabor a maniobras. A mí me invita Jorge Rodríguez a firmar la Biblia y yo lo pienso. Vamos con Irimay Hernández. Irimay Hernández. Bienvenido. Gracias, muchas Tigre, gracias. les puedo decir. ¿Cómo no? Claro. Lo Si que quieres, queda, Dios. a lo mejor te sale un poquito más largo, pero dice señor Tigre. Ah, bueno, don Tigre. Doctor, unión y progreso, indiscutiblemente unión es lo que quiere el pueblo venezolano. ¿Cree usted que estas diversas opciones de candidatos que presenta la oposición logren consolidarse? ¿Cuál cree usted que sería la estrategia que deben tener estos representantes para lograr ya previa al 28 de julio? Es que yo no sé si la mayoría de esos candidatos se pueden llamar candidatos de oposición o candidatos del gobierno. El gobierno dice la oposición está dividida porque tiene muchos candidatos. Y yo me pregunto, ¿y esos candidatos son de la oposición o son del gobierno? Bueno, aparecen así como de la oposición. Sí. O sea, Claro. La gente a veces se pregunta, dice, ¿será que son candidatos de acuerdos, de pactos o de negocios? Es el drama. Es el La drama. gente no cree en la oposición. Claro, entonces hay mucha gente que dice, bueno, pero estos candidatos de verdad son de la oposición o son promovidos por el gobierno. Porque además hay un precedente que ustedes recordarán. Los partidos políticos más importantes desde el punto de vista histórico, Acción Democrática y COPEI, fueron intervenidos judicialmente por órdenes del gobierno, sin darle derecho a las autoridades de esos partidos a defenderse, Elijan su. sino que simplemente se enteraron porque recibieron una cartica diciendo, "No, ahora el presidente de Acción Democrática no es fulano de tal, sino que es fulano de tal". Bueno, ¿cómo es eso? Entonces, una vez que esos partidos han sido resultado de una intervención del gobierno a través del Poder Judicial, uno dice, ¿estos candidatos serán candidatos de la oposición o del gobierno? usted sabe que nosotros le preguntamos eso a Luis Eduardo Martínez que estuvo aquí. El señor Burro. El señor Burro, sí. Tuvimos un burro y ahora un tigre. y, ¿Sabe que donde ronca tigre no hay No hay burro. y le preguntábamos eso, porque incluso alguien le decía, pero usted se considera lacrán. Dice, si él fue 2 veces, fue diputado, concejal, 2 veces Gobernador. por la oposición. O sea, por Acción Democrática, ¿quién le puede decir a él Lo contrario. que no es de oposición? ¿Quién le puede decir a Ceballos que ha sido el tirapiedra más altisonante que pueda haber en el estado Táchira, Que quemó al Táchira. incendió el Táchira radicalmente en contra de Chávez? ¿Quién puede decir que él no es de oposición? De todo hay en la viña del Ecarri yo nunca lo he escuchado a favor del gobierno. O sea, entonces, esas son las evaluaciones que hace la gente, que hace las encuestas. Mira, todos esos nombres que tú mencionas son gente que me merecen a mí mucho respeto y mucha estimación. Luis Eduardo Martínez es muy amigo mío, a pesar de que tiene el vicio de que como demasiado adeco, ¿no? Y todos, pero nos conocemos. Y los venezolanos saben qué es lo que está en juego. Y los venezolanos en este momento están demostrando en las encuestas que no se llaman a engaño, que para ellos la disyuntiva está planteada entre Maduro y Edmundo González Urrutia. Eso es lo que la gente, creo yo, que intuye, y por eso las encuestas revelan que esos candidatos que antes cogían 10, 12, 15 puntos, ahora están en 2, 3, 4 puntos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno,
eso tendrán que, a lo mejor algún día se averigua exactamente cómo es que funciona eso. Pero esas dos tarjetas de los partidos COPEI y Acción Democrática fueron intervenidas judicialmente por el gobierno. Eso no pasa en ningún país Los democrático dividió. del mundo. Dividido totalmente. Divididos y disminuidos. Porque hay mucha gente, yo conozco amigos míos que fueron además compañeros toda la vida y que me dicen, yo voto donde esté la tarjeta de COPEI. Pero vas a votar por un candidato de Acción Democrática que además hay gente que sospecha que está entendido con el gobierno. Y Porque ese además- voto no va a ser para el mundo. Así es. Porque además hay varios de los candidatos que son miembros de la Asamblea Nacional Sí. y se supone que son de oposición y no han dicho ni pío en oposición al gobierno. Y además han votado consistentemente todas las cosas que propone el gobierno. Entonces todo eso nos lleva a decir, vamos a ponernos serios. Aquí es, o se queda Maduro, cosa que a mí me parece que sería trágico, o gana Edmundo González, que abre una perspectiva de cambio y de progreso y de desarrollo. Muy bien. La unión y el progreso que usted menciona por parte que se está promoviendo, ¿qué se puede hacer por el Táchira? Sabemos que el Táchira siempre es una pieza fundamental para toda Venezuela. Usted sabe que a mí, yo le tengo un cariño muy grande a este estado. Desde hace muchos años yo tengo una idea metida aquí en la cabeza. Digo, no hay derecho. La primera vez que yo vine al Táchira hace muchísimos años, me asomé a Cúcuta y la carretera de la frontera a Cúcuta era un horror. En cambio, nosotros teníamos nuestra carreterita gomera, que iba de San Antonio hasta San Cristóbal. Han pasado aguaceros de dólares en Venezuela y no sé cuántos presidentes tachirenses y no han sido capaces de construir una autopista de San Antonio a San Cristóbal. Y en cambio los colombianos sí fueron capaces de construir una autopista de la frontera a Cúcuta. A mí me da pena. Los colombianos no han tenido nunca tanto dinero como tuvimos nosotros. Y nosotros tuvimos a Juan Vicente Gómez 27 años. Antes habíamos tenido a Castro de Capacho, Juan Vicente Gómez de La Mulera, del Sí, municipio de Bolívar. Castro de Capacho. Después tuvimos a López Contreras, que era de Queniquea. Después tuvimos a Medina Angarita, que era de San Cristóbal. Después tuvimos a Marcos Pérez Jiménez, Michelena. de Michelena. Después tuvimos a Carlos Andrés Pérez, de Rubio. Después tuvimos a Ramón Velázquez, de Colón. Todos esos Y por presidentes... allá Emilio Constantino un ratico también. Todos esos presidentes y toda esa inmensa cantidad de dinero que tuvo Venezuela y que no hayamos hecho una autopista de San Antonio a San Cristóbal. Si yo hubiera sido presidente en 1988, que fue cuando me postulé, esa autopista estaría construida. Y además otra, que es la autopista de San Cristóbal a Barinas y de Barinas hasta Caracas. Esa es una carretera llena de policías acostados, que lo hace a uno indignarse con los policías. Uno dice, cónchale, ¿cómo es posible tanta interrupción de la circulación? Debería haber una El tren de la autopista. espera de los carros no sirve ahí. Una autopista de 8 canales, 4 para ir, 4 para venir, con hoteles, con restaurantes, con sitios, baños limpios, comederos adecuados. Y eso generaría empleo, muchísimo empleo para los jóvenes tachirenses. Y montaríamos una escuela de turismo en el Táchira para formar a los jóvenes para ese trabajo. Ahora, para eso se necesita electricidad. Entonces, mientras no tengamos los servicios públicos... No le invoque. Sandra Rondón. Doctor, cuando inhabilitaron a María Corina Machado, Enrique Ochoa Ortiz planteó la posibilidad de que usted fuera el candidato a las presidenciales del 28 de julio por el sector opositor. ¿Qué pasó? ¿Se lo plantearon, hablaron de eso o no llegaron a ningún acuerdo? Me conversaron mucho y yo manifesté mi disposición a servirle a Venezuela, pero puse una condición, siempre y cuando sea un gran consenso nacional. Yo no voy a ser candidato para estarme dando golpes por aquí y por allá. Si ustedes creen que yo debo ser el presidente, pues yo estoy a la orden.
Bueno, las deliberaciones se adelantaron, conversaron cosas y tal, y encontraron lo que yo llamo un candidato providencial. Apareció una figura que no ha peleado nunca con nadie, que no insulta a nadie, que convoca a la paz, al entendimiento, a la unidad, llamado Edmundo ¿Y usted González. está de acuerdo con eso? Mucho. Y él es muy amigo mío, incluso me hizo el honor de visitarme inmediatamente después que lo hicieron candidato. Y cuando llegó a mi casa yo le dije, oye, Edmundo, yo nunca me imaginé que yo iba a apoyar una candidatura presidencial tuya. Y él me dijo, yo nunca me imaginé que iba a ser candidato presidencial. Porque la verdad es que él no buscó eso, ¿no? Claro. Entonces era más fácil ponerse de acuerdo con alguien que no tenía historial político, porque en mi actividad, en mi trayectoria política, yo he generado muchas amistades, pero algunas enemistades. En cambio este no, este Así está... es la política. Así es la política, sí. En cambio este está limpio de toda cosa, ¿no? Doctor, tenemos ejemplos cercanos en Venezuela. Bukele en El Salvador, Milei en Argentina y lo más reciente, una dama en México. ¿Qué dice usted? ¿Cómo podría ser el panorama político en Venezuela cuando ya estamos pronto a un proceso electoral? Yo abrigo la esperanza de que de aquí al 28 de julio no se deterioren más las condiciones del proceso electoral. Este es un proceso que tiene vicios. La inhabilitación de candidatos sin fórmula de juicio, porque no se puede privar a un ciudadano del ejercicio de sus derechos políticos sin darle el derecho a la defensa, al debido proceso. Entonces, ¿cómo que se inhabilita y recibe una carta? Está inhabilitado y no me dan margen para defenderme. Las inhabilitaciones son un vicio. La intervención judicial de los partidos es un vicio. Los amigos de otros países que vienen a Venezuela me preguntan, ¿cómo es esto? ¿Cómo se explica esto? Porque en ningún país se interviene en la dirección nacional de un partido para poner los amigos del gobierno. No, yo quiero que Copey lo dirija fulano de tal y que Acción Democrática O sea, lo que dirija. eso no debe ser. No debe ser. Y a través del Tribunal Supremo de Y Justicia. a través del Tribunal Supremo de Justicia, con lo cual se degrada la majestad de la ¿Por administración. qué cree de usted que el justicia, gobierno hace eso? para perpetuarse en el poder. que Ajá, y también- si, oye, pongámoslo al contrario, y si en Estados Unidos hubiese salido una María Corina pidiendo sanciones, intervención de los Estados Unidos, bloqueos económicos, ¿qué les hubiese pasado? A un Leopoldo López, a un Antonio Ledesma. que a lo mejor hubiera habido en Estados Unidos un Eduardo Fernández que hubiera hecho lo que hice aquí. Es decir, eso no es bueno, las sanciones no son buenas. Yo estoy en desacuerdo con la sanción. De modo que seguramente habrían salido muchos ciudadanos a decir, esto no es bueno. Sí, porque eso es, usted dio un mensaje días antes de la escogencia de Edmundo González, haciendo un llamado al entendimiento, el discurso de unidad y progreso. Entonces es la disyuntiva. O sea, ¿será que detrás de Edmundo González está Eduardo Fernández o está María Corina, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Juan Guaidó, que lo que han hecho es generar odio, invocar las sanciones, bueno, todo el cuento y toda la narrativa que ha sucedido durante todos estos años? Entonces ese es el tema, porque todo el mundo se pregunta, chavista y no chavista, ¿qué va a pasar el 29? ¿Cómo vamos a amanecer el 29? ¿Será que amanecemos en paz? ¿Será que no amanecemos en paz? ¿Será que si llega la oposición va a haber paz para los chavistas? ¿O lo contrario? Yo aclaro que no estoy detrás de Edmundo. En todo caso estoy al lado. Al lado. Al lado. Y estoy al lado ¿por qué? Porque Edmundo González ha dicho, ellos no son mis enemigos, son mis adversarios. Y a mí me encantó esa frase. Una gente que viene no a combatir a los otros como que si son enemigos, ¿no? Son venezolanos también, equivocados o no equivocados, pero son mis adversarios, no mis enemigos. Yo voy a trabajar por la reunificación de la nación venezolana. Esas son las declaraciones que ha dado Edmundo, que a mí me han gustado mucho y que yo las respaldo y las apoyo. Ahora, ¿qué va a pasar el 29? Yo deseo, primero, que el 28 gane Edmundo, como las encuestas dicen que tiene la gran posibilidad de ganar. Que se reconozca el resultado. Edmundo ha dicho, yo voy a dirigir un gobierno que no va a ser de venganza ni de retaliación. En todo caso,
vigencia del Estado de Derecho. No hay persecución, no hay cacería de brujas. Y yo creo que eso nos conviene muchísimo. Aunque mucha gente dice que él no va a gobernar. Mira, vamos a esperar que le pongan la banda. Porque una cosa es cuando uno no le han puesto la banda y otra cosa es cuando le han puesto la banda. Y además, en esta fase que es de campaña electoral, ha tenido la suficiente personalidad como para hacer un discurso diferenciado de otros discursos. Yo creo que eso revela... Yo le digo eso porque algunos voceros del gobierno dicen que él está muy enfermo. Yo no soy médico, pero yo creo que esos voceros del gobierno que dicen que está enfermo tampoco son médicos ni han tenido oportunidad de auscultarlo Sí. para ver qué tan Solamente enfermo. le piden que se suba las mangas, dicen. Mire, el Tribunal Supremo de Justicia tiene una demanda que hizo el señor Ratti sobre la tarjeta de la MUD. ¿Qué pudiera pasar ahí en caso de que se tome una decisión antes del 28? Ojalá no la tomen, porque si la toman eso va a ser malo para Venezuela. Eso va a ser malo para la imagen de Venezuela en la comunidad internacional. Eso va a ser malo para el gobierno de Maduro, que se va a enervar más todavía la comunidad internacional contra Venezuela. Además, eso va a crear una situación de un gobierno sin pueblo. Yo no entiendo cómo alguien que dice ser revolucionario y popular tiene ganas de estar al frente del gobierno cuando el 80% de los ciudadanos le están diciendo no quisiéramos que usted siga. El 19 de abril de 1810, el capitán general que había aquí en esa época, que era un señor llamado Vicente Empara, dio una lección de democracia. Le dijo al pueblo, si ustedes no quieren, ustedes quieren que yo gobierne, ¿sí o no? Y se El fue. pueblo dijo que no, porque el cura que él le hizo la seña, Ajá. el padre Madariaga, dijeron que no. Si ustedes no quieren que yo mande, yo tampoco quiero mando y me voy. Señor Maduro, si el pueblo le está diciendo no queremos que usted siga al frente del gobierno, bueno, pues váyase. Pero Y a no lo le ha- mejor, pero no le ha incluso, dicho déjame todavía. decirle un caramelito a Maduro. A lo mejor puede volver. Mire, Los pero no le ha sandinistas. dicho. Hay una realidad, y una realidad es que hay chavistas. Y por cierto, Y con un alto porcentaje. y por cierto, Edmundo González ha dicho que él en su gobierno va a Mire, respetar. doctor, en estos días lo comentamos hace rato. Luis Vicente León dice algo que, y usted sabe, lleva más campañas electorales que nosotros juntos. Esta campaña Este me gana a mí. Sí, esta campaña electoral, hablando de, digamos, de los liderazgos de la oposición, cuando Capriles fue candidato en el 2013, esto estaba abarrotado de euforia y de energía a favor de Capriles. Arrasó gente. Hablo del Táchira, que es uno de los estados más Opositores. difíciles para el chavismo y más fáciles para la oposición, diciéndolo más o menos de forma simple. Y aquí no hubo euforia. Cuando Rosales, una euforia también. También. Comentábamos cuando con cantaban lo de Minegra. Atrévete y La Mi Jeta Negra. Negra. O sea, no hay euforia electoral. O sea, pareciera que está pasando bajo la mesa. O sea, no han todavía logrado Despertar. ni endosar ni transferir ese capital político a la candidatura de Edmundo González. Pero María Corina está moviendo gente. Eso. Sí, pero no como lo hacía Capriles. Ni como lo hacía Carlos Andrés, No, esa es otra cosa. y ni como lo hacía el Tigre. Es la Ah, campaña, bueno, Sí, sí, la así campaña es, seguramente, seguramente. Pero ahora María Corina no ha venido todavía para el Táchira. Sí, ya vino hace Ella como vino, un mes y medio, pero 2 meses. vino, pero La, fue la nuevamente. lluvia la sacó corriendo. Ah, caramba. Sí, de hecho, ni siquiera hubo acto en San Cristóbal. No, por eso, porque llovió Bueno, pero y mira. no lo hizo. En el Esa es Salvador. una peculiaridad también que tiene los procesos electorales venezolanos, los grandes mítines. Yo he conversado con asesores políticos electorales norteamericanos. Dicen, a nosotros nos parece divertidísimo eso que hacen ustedes, esas grandes concentraciones, porque nosotros, yo he sido observador en elecciones en Estados Unidos. Yo fui una vez a un acto de uno de los Kennedy, y en una esquina, en una cuadra, reunían Cuadro cerrado. menos de 1.000 personas. Tomaban con la televisión y el candidato transmitía el mensaje a la televisión que le hablaba a 200 millones de electores. En cambio, nosotros concentramos aquel gentío, cuesta una fortuna cada cosa de esas, porque el transporte, la cosa y tal, un esfuerzo gigantesco.
No, si lo importante es que el discurso se transmita adecuadamente y que los electores voten. Y te digo, yo me sentí muy emocionado, muy orgulloso del acto que hicimos aquí en la Quinta Avenida, creo que Sí, fue. sí, en la Quinta Avenida. En la Quinta Avenida Domingo. Bueno, hicimos un acto espectacular y eso que yo estaba en el estado de mi contrincante. Porque Carlos Andrés era tachirense y era el tigre o el gocho, decían. Y bueno, hicimos un acto maravilloso. Y en Valencia también y en Caracas No, también. pero es que el Táchira históricamente ha sido sociocristiano. Muy social cristiano. Ahora, ¿qué pasa? El fenómeno de María Corina, ¿cómo se explica? El país quiere cambiar a Maduro. Y cuando aparece alguna persona que el país identifica, es con este que vamos a salir de Maduro, entonces eso produce que la gente, por ejemplo, Guaidó, era presidente de un gobierno que yo nunca entendí. existió. En el Eso es. aire. Pero sin embargo, cuando la gente dijo, este es el que va a sacar a Maduro, Guaidó aparecía en las encuestas con una popularidad inmensa. Sic transit gloria mundi, dicen los latinos. La gloria del mundo es transitoria. Cuando la opinión pública sospecha, este es el hombre o la mujer que me va a cambiar para bien, la popularidad aumenta. La tuvo Chávez en su momento también. Sí. Por cierto, Chávez nunca llegó a tener los niveles de popularidad que tuvo, por ejemplo, Jaime Lucinchi, o Carlos Andrés Pérez, o Rómulo Gallego. Rómulo Gallego ganó las elecciones en 1947 con el 80% de los votos, no de las encuestas, de los votos. Chávez ganó con 62, creo que fue No, en el 98. ganó además con 40% de abstención en la elección, en la más importante para él. La Que por cierto, hay algo que usted decía sobre el tema de la abstención. Es que cuando el antiguo Consejo Supremo Electoral tampoco nadie creía en ese ente electoral. Y la abstención era alta también. No, yo fui candidato y la abstención no llegó a 20%. Pero había desconocimiento no había mucha credibilidad del CSE. Busquemos las encuestas para que tú veas. Hay que revisar los números ahí. Por ejemplo, los que participaron en un momento histórico, la izquierda dejó de participar porque ¿para qué si me van a robar los votos? No fue eso. Ah. La izquierda dejó de participar cuando pensaron que podían emular a Fidel Castro. Y entonces se fueron para el monte a echar tiros, porque como Fidel Castro le había ido bien echando tiros en el monte, y había llegado y había tumbado a Batista, entonces ellos se fueron para el monte. Ahí fue que abandonaron la ruta democrática. Después que fracasaron ruidosamente, porque entre otras cosas a Fidel los campesinos cubanos lo apoyaron. A estos locos, los campesinos venezolanos no los apoyaron. Ajá, y esos niveles de abstención, 40%, 30%, 35%. Esto nunca se dio Lo acaba de decir con Chávez. con Chávez sí. Y en los anteriores procesos también. Bueno, es un tema de revisar los números, pero sí había desconocimiento del Consejo Mira, las Electoral. elecciones de 1963, te lo digo y además te cuento una anécdota. Pompeyo Márquez era uno de los líderes de la izquierda y me dijo, yo me convencí de que estábamos equivocados cuando vi cómo, a pesar de que había amenaza de que iba a haber tiros y cosas y tal, en la elección de 1963, que ganó Raúl Leoni, votó el 93% del electorado. La más alta votación en los 40 años, la más alta abstención, fue donde yo participé con Carlos Andrés, que fue 18. El doctor Caldera, por cierto, hizo un comentario. Los líderes no han sido capaces de movilizar al pueblo. Yo le pido a los venezolanos que vayan a votar, aunque sea en blanco. Bueno, 5 años después fue Caldera candidato y en esa elección el 40% no fue. 40% de abstención. 93, pero del 58 al 93, te invito respetuosamente a que revises las cifras Vamos a revisar los números. del Consejo Nacional. Pero como yo no viví ese proceso, sino viví en el 93 y 98, pues, ese es el que me sé. Ahora te la vas a echar de muchachito. Está buena. ¿Usted cree que el proceso electoral cuando ganó Chávez, que fue por un tarjetón, que la gente creyó mucho en eso, ¿usted cree en el CNA actualmente, que dicen que es una máquina que está apoyada hacia la gente? La máquina ahora. Sí. Yo no creo que en las máquinas está la trampa. Repito, la trampa está en promover la abstención,
en promover la división del voto opositor, en el monopolio mediático que tiene el gobierno con todos los medios de comunicación social del sector público, en el abuso de las cadenas de radio y televisión y del poder del Estado, en todas esas cosas. Y sobre todo, cuando hay una mesa donde no hay testigos, y ellos tienen estudiado, aquí en esta mesa vota Perico Pérez. Perico Pérez tiene 4 o 5 procesos electorales que no ha ido a votar. Entonces vamos a mandar a alguien ahí, no hay testigos de la oposición, para que marque como que si fuera, para que puye como que si fuera Perico Pérez. Pero es que para activar de TV ponerse la huella. Ajá. ¿Y si no hay testigos? Ajá, pero ¿cómo hace para abrir? Yo llego, o sea, todos los que hemos votado, eso es La herradura. La herradura. La herradura, yo llego, Yo no- marco mi yo no he mi votado huella, yo no he votado tantas veces como tú. porque- marco mi huella y ahí aparece, o sea, Se activa la máquina. Se activa la máquina con mi Para huella. poder ejercer ya el voto como tal, con la huella. Como usted me dijo, lo invito respetuosamente a que vea la herradura. Voy a verla respetuosamente. Doctor, usted ha hecho referencia que hay vicios en el proceso, que hay un 80% de rechazo para el chavismo. Y de ser el escenario el 28 de julio que gane el chavismo, ¿usted cree entonces que estamos frente a un fraude electoral? Yo no logro encontrar una explicación de cómo pueden ganar cuando todas las encuestas dicen que la mayoría está en contra. ¿Cómo veo yo el trabajo de la mesa situacional de eso que no sé si se llama chavismo o madurismo o chavomadurismo? ¿Cómo es el trabajo? Miren, señores, vamos a tratar de sacar la siguiente cuenta. Somos 30 millones de venezolanos. Somos 20 millones de electores. Hay 7 millones que se fueron. 7 u 8 millones que esos no van a votar porque además no hemos dado ninguna facilidad para que voten. Entonces lo que queda es esto. Entonces este porcentaje que queda, les tratamos de llevar la idea de que no vale la pena votar porque el gobierno no va a respetar los resultados o va a hacer trampa y al gobierno no le molesta. Ahora, ¿dónde se equivocó el gobierno esta vez? Que el gobierno dijo, vamos a favorecer a María Corina. El señor Diosdado Cabello todos los días, todos sus programas, se los dedicaba a María Corina. Y en política sabemos que cuando se ataca es porque se Es más quiere. fuerte. Claro. Entonces promovían. ¿Por qué? Porque dados los antecedentes calcularon, María Corina va a ganar, le vamos a informar que está inhabilitada. Hasta el 2037, ¿no? Está Claro. inhabilitada. Y ella va a decir, si a mí no me dejan participar, yo llamo a la abstención. El error es, el gobierno se equivocó aquí, porque María Corina demostró que había aprendido las lecciones. Y entonces dijo, no, yo voy hasta el final. Hasta el final por la ruta electoral. Entonces buscó a Corina Lloris, le inhabilitaron a Corina Lloris y finalmente aterrizaron con Edmundo González. Después, segunda cosa, nosotros promovemos candidatos de la oposición, muchos, fulano y fulano y fulano, y los animamos y en algunos casos a lo mejor hasta los financiamos para que se divida el voto opositor. Pero esta vez no se están dividiendo. En otros procesos electorales esos candidatos lograban sacar más de 10 puntos en las encuestas. Esta vez ninguno, todos sumados no llegan a 5. Entonces no les está funcionando esto tampoco. Y la otra cosa que hace el gobierno es soltar plata para la calle en vísperas de la elección, bonos y cosas y tal. Por ahí andan, parece que se están depositando algunos bonos de la patria o no sé qué cosa. Ya la gente llegó a un momento en que toma lo que el gobierno le da, pero no cambia su decisión de votar por el cambio. Y para el contentamiento de alguna gente, no sé si el caso tuyo, es lo que le pasó a los adecos y los copellanos en el año 1998. El jefe de Acción Democrática de la organización era Alfaro Ucero. Alfaro. Alfaro Ucero se ocupaba de llenar de adecos los autobuses. Y les daban un guarapito y una cosa, y los llevaban para las mesas de votaciones.
Los tipos se bajaban y votaban por Chávez. Porque habían perdido ya la confianza en AD y lo mismo en Copey. En ese momento Copey había inventado la candidatura de aquella señora tan bella, Sí. Irene Sáez, pero que la gente no apreciaba que eso era una candidatura seria, que era una señora muy querible. Le preguntaban a uno, ¿a usted le gusta Irene Sáez? Claro. ¿Cómo no me va a gustar? Obvio. Claro que me gusta, pero no voto por ella. no. No, pero el escenario del 98 no es el mismo de este momento. Y no es un tema de caer, que si yo creo o usted cree, no. El chavismo está reagrupado. Eso es una realidad. Que no lo quieran ver es otra el cosa. chavismo en el mejor de los casos. El chavismo, en la chiquita, como lo hemos dicho aquí, se reagrupa. Es un tema de ver esa estructura. O sea, Tú la conoces mejor que yo. sí, así es, así es. Tiene estructura social, tiene estructura política. Disciplina. Pero además hay encuestas donde Maduro no está mal como usted lo dice. Hay encuestas donde Maduro tiene 45%, Yo no la he 42%. O sea, lo que pasa es que es un Francamente, si, de encuestas. si la hubiera visto, te diría. Incluso Seija lo decía en estos días, que uno de los candidatos que más ha crecido es Maduro, Yo no creo sino en una encuesta. que subió del 15 ya va en el 30%. Eso sí, 30% puede O sea, ser. una puede encuesta ser ahora que se supone que no es del chavismo, ni es relacionada con el chavismo. el techo del oficialismo. Pues no sé por qué se empeñan en llamarlo chavismo si Chávez está muerto desde mucho tiempo, ¿no? Es el madurismo. Pero Hay Carlos Andresismo, el- calderismo todavía. todavía Usted es calderista, ¿no? yo fui No. Ah, bueno. muchos años. Ya no. Ahora Bueno, es al tigrista. final tuve mis diferencias con el doctor Caldera, pero sigo teniendo mucho respeto por él y mucha admiración. Pero el oficialismo, lo más que el techo, según las encuestas que yo veo, y respeto mucho las que tú ves, pero las que yo veo, el techo es 30%. Con 30% se pueden ganar las elecciones. Caldera fue 2 veces presidente con 30%. De modo que con 30% se pueden ganar las elecciones. Si el 70% está dividido. Ahora, lo que yo observo es que el 70% no está dividido, sino que está cohesionado alrededor de esa dupla, María Corina y Edmundo, que es una dupla que ofrece cambio. Y lo que queremos los venezolanos es cambio. De tal manera que yo decía, bueno, hace 6 años, cuando me decían que iban a ir a la abstención, yo les decía, mira, yo estoy dispuesto a votar hasta por Henry Ramos. Que es como decir, bueno, ya... Sí. Hasta por Henry, pero presente en un candidato. Hacía el sacrificio. El único ¿Usted no ha visto los videos de Lara Faría? El que está en Miami, el periodista. Dice, ¿cómo van a creer en el mundo si está detrás Henry Ramos? Y eso le he dado con todo a Henry Ramos. Y si gana Maduro, ¿qué mejoraría Maduro? ¿Qué le diría usted a Maduro que tiene que mejorar ya? Porque Venezuela está en una situación de crítica. A mí se me hace tan difícil considerar la hipótesis de que Maduro pueda ganar. Pero si gana Maduro, yo le recomendaría lo mismo que le he recomendado últimamente. Haga todo lo contrario de lo que ha hecho hasta ahora. Reactive la economía, unifique al pueblo, pague los sueldos de los maestros con dignidad, mejore las condiciones de los servicios públicos, mejore la electricidad, mejore el agua, mejore la seguridad personal, la salud, la educación. Señor Maduro, haga algo porque el país está muy mal. Antes éramos un país visto como el más rico de América Latina, hoy somos el más pobre de América Latina. Oiga, señor Maduro, vamos a ver si hacemos algo para mejorar el petróleo. Y entonces me va a decir, no, petróleo está mal en Venezuela porque las sanciones. Maduro no tiene cómo pagarle a los Estados Unidos el favor que le hicieron al poner las sanciones, porque ahora todo lo explica las sanciones. Se me enfermó una tía, eso por las sanciones. Y resulta que la PDVSA empezó a morir cuando hubo un presidente, no me acuerdo cómo se llamaba, que con un pitico en la televisión decía y raspó a toda la meritocracia. Gracias por su servicio. Gracias por su servicio, váyase para la porra. Y los compañeros de partido entraron a ocupar PDVSA y los compañeros de partido no sabían ni de qué color era el petróleo. Entonces ahí está el fracaso. Por ejemplo, la inflación. ¿De dónde salió la inflación? De las sanciones, ¿no? La inflación comenzó
cuando un presidente que desgraciadamente no estaba preparado para hacerlo, le pidió al Banco Central $1 millardito, $1.000 millones de las reservas. Eso era lo que se llama en términos económicos dinero inorgánico, que no resulta de una producción. Ese dinero en los Emiratos Árabes Unidos lo meten en un fondo y el dinero lo meten los noruegos en un fondo. Esto no, para la calle. Bueno, buena parte para el exterior, para hacerse muy simpático en el exterior. Ahí empezó la inflación. Massa Zavala, que era un hombre muy respetado por la izquierda, fue a verlo al presidente y le dijo, mira, Hugo, esto es un disparate. No, el Banco Central tiene en las reservas unos reales y yo voy a gastar esos reales. Bueno, yo me voy y se renunció Massa Zavala a su condición de miembro del directorio del Banco Central de Venezuela porque dijo, esto es un disparate. Y cuando vimos un presidente en Venezuela... Usted, por cierto, solicitó la renuncia del presidente del BCB, de Luis Herrera, ¿no? Estaba leyendo. Leopoldo Díaz Rosal, que era un desastre también. Eso fue un desastre. O sea, hemos tenido desastres entonces siempre. No, pero claro. No, yo no digo, yo en ningún momento he dicho que fue perfecto todo lo anterior. Y por eso es que cuando yo fui candidato, ofrecía una democracia nueva. No una democracia. No, vamos a. ¿Cómo es la cuña? A volver a. O sea, ¿Aspira a alguna candidatura usted posiblemente más adelante? ¿cómo? ¿Aspira a una candidatura de algo? Yo estoy pensando en ser candidato, pero dentro de 6 años. Pero me pusieron una condición que no me gusta, porque me dicen, pero sin reelección. Y yo, no, yo no me voy a meter en este lío sin... Bueno, doctor, ¿qué opina usted sobre la ley de protección de las pensiones? ¿Está de acuerdo o no? Con toda sinceridad te voy a decir, el proyecto de ley no lo conozco, pero lo que han hecho con las pensiones es horrible. Pero ahora todos hablan de eso. ¿Ah? Ahora todos hablan de eso. De que las pensiones están muy mal. Bueno, Esta ley de pensiones, unos ojalá están a favor, mencionar, otros en contra. pero yo soy una de las víctimas. A pesar de que ustedes no lo crean, porque yo soy demasiado joven, yo estoy jubilado. Y la jubilación no me alcanza ni para comprar lo 83, ¿no? Va a cumplir lo más 84. elemental. 69 tengo yo oficialmente. Y de ahí no me mueve nadie. Bueno, pues mira, qué bueno sería que se mejoraran las pensiones de los jubilados. Eso es un programa fundamental. Salir de la pobreza, rescatar al 80% de los venezolanos que están viviendo en situación de pobreza con un sistema de seguridad social, con pensiones justas, dignas, equitativas, con crecimiento económico, con generación de empleo. Si hiciéramos esas autopistas que yo quiero hacer, porque además tengo que agregar la circunvalación de San Cristóbal, que algo se ha hecho, pero no se ha completado. San Cristóbal ha mejorado en los últimos 2 años Mucho. considerablemente. Eso me han dicho. Incluso hablábamos esta tarde, lo de la carretera hacia la frontera ha mejorado bastante. Hay que La reconocerlo. de Capacho, por ahí. Sí, Capacho hasta San Antonio. Es que son importantes los peajes. Eso apoya, Sí. ayuda muchísimo. No, es que el sistema que yo proponía para construir, porque yo quería construir una autopista de Caracas a Barcelona. Hay pedazos, pero no está. De Barcelona al Tigre y a Ciudad Bolívar y a Ciudad Guayana. Sin que le costara nada al Estado, al erario público. Porque hay compañías internacionales que hacen ese trabajo maravillosamente bien y se cobran con los peajes, que mi comandante los eliminó cuando llegó y ahora los están poniendo desordenadamente. Pero los peajes son la manera, es el sistema de concesiones. Y fíjate qué bonito es, porque los tipos se comprometen a hacer lo siguiente. Hago la autopista de Caracas a Barcelona con 8 canales, 4 para ir, 4 para venir, con una isla en el medio bien bonita, con todos los complementos y los aditivos. Pero me comprometo a construir una para los que no quieran pagar peaje o no puedan. Y entonces una carretera de buena calidad, paralela, que no es autopista de 8 canales, es una carretera más modesta. Pero por respeto a los que no quieran pagar. Usted está encampañado, mire, definitivamente. Mire. No, yo ¿Ah? estoy enamorado de todas las cosas que se podrían estar haciendo en Venezuela. Yo creo que Venezuela podría estar magníficamente bien. Y yo quisiera, no sé cuánto tiempo me queda en este mundo, pero yo quisiera antes de irme ver a mi país como yo lo soñé, con democracia,
con crecimiento económico y desarrollo económico, sin pobreza, sin corrupción y con servicios públicos. Doctor, ¿y cuál sería la mejor solución para el crecimiento económico del país? Inversiones. Hay una palabra clave. Para que Venezuela progrese, tiene que volver a ser un país petrolero. Para reactivar la industria petrolera necesitamos 150.000 millones de dólares. Ese dinero no lo tiene el Estado. Si lo tuviera, yo les aconsejaría que lo inviertan en educación y en salud. ¿Y con el problema de PDVSA? PDVSA se resuelve de la noche a la mañana, una vez que haya reglas de juego claras. Porque el problema de PDVSA fue ese, acabaron con la meritocracia. Imagínate tú la tragedia de PDVSA para los simpatizantes del gobierno. La tragedia de PDVSA, que el presidente Chávez nombró a un señor llamado Rafael Ramírez, presidente de PDVSA. Y un hombre tan chavista como Nicolás Maduro dice que Rafael Ramírez, nombrado por Chávez, se llevó miles de millones de dólares. Pero entonces él, para corregir aquello, nombra a un hombre de su confianza llamado Tarek El Aissami. Y el propio Maduro dice que Tarek El Aissami se llevó otros pila de millones de dólares. ¿Cómo puede defenderse? Yo realmente no entiendo, admiro mucho a la gente que todavía tiene coraje para defender eso que llaman el chavismo. Oye, y además no estoy citando a Henry Ramos, ni a Enrique Capriles, ningún vocero de la oposición, ni a María Corina. Es Nicolás Maduro el que nos informa ¿Cómo se podría solucionar? que Rafael Ramírez, poniendo gente competente, acabando con la corrupción. Pero en los últimos meses... Aprovechando- Bueno, usted mañana va a inaugurar, va a bautizar un libro. Así es. Yo hablaba Sobre con Quiroz en petróleo. estos días y Sobre el petróleo. sobre el tema petrolero. Hablar con El Quiroz es una maravilla, porque es la única persona que habla y pone signos de puntuación. Él dice, el petróleo es muy importante. Ahí va una coma. Es de San Antonio, sí, no hable de... Y coincidíamos en que Venezuela va a terminar este año con 1 millón de barriles Ojalá. y se proyecta 2,5 millones para el próximo año. O sea, hay condiciones subjetivas y ojalá que lleguemos a las condiciones objetivas para que Es así. aumente Es así porque la producción petrolera. Además hay razones de geopolítica que hacen que el petróleo venezolano vuelva a ser muy importante. Los Estados Unidos, y eso lo voy a comentar mañana al presentar el libro de Quiroz, los Estados Unidos lograron convertirse en autosuficientes en materia energética, incluso en exportadores de energía. Pero los Estados Unidos tienen que acumular una enorme cantidad de reservas porque tienen lo siguiente, una guerra con Rusia en Ucrania, Sí. una guerra con Palestina en Israel, en la faja de Palestina. La probabilidad de una guerra en Taiwán con China. De modo que Estados Unidos tiene que acumular reservas energéticas para cualquier eventualidad, porque son la primera potencia. Hoy con un consumo Y- extraordinario. Exacto, y con el consumo descomunal que tienen. Entonces, a pesar de que han logrado convertirse en un país autoabastecido de energía y capaz de exportar, no demasiado, pero exportan, Estados Unidos tiene que acumular y Venezuela tiene recursos energéticos por encima de cualquier otro país del mundo. Yo creo que ya nos está haciendo No, señas. pero doctor, ya para Yo tengo finalizar. dos cositas. No, ya. Doctor, ¿qué nos puede decir Se vino de sobre el tigresa. problema de los... Casi tigre. Bien. No, con esa camisa de tigre usted tiene prioridad. Cautivo. Doctor, ¿qué nos puede decir con respecto a los problemas presentados por los observadores internacionales para este proceso electoral que se avecina? La verdad es que lo normal es que el gobierno dijera vengan todos. Si no tienen la intención de hacer nada impropio, bueno, que vengan todos. Y ese es el llamado que usted hace. Ese es el llamado, que tengan todos los observadores para que el proceso sea absolutamente transparente. Que no haya ninguna duda, que el resultado tenga que ser reconocido por todos porque sea un resultado meridianamente claro, transparente, de modo que vengan los europeos y vengan los asiáticos y vengan los americanos, venga todo el mundo que quiera verla. Chinos. ¿Ah? Los chinos. Los chinos también. Y por cierto que dos amigos de Nicolás Maduro, que son Lula y Petro, han anunciado que no vienen ellos tampoco, porque no Petro quieren. piden un plebiscito.
pide un plebiscito, sí. Le iba a preguntar sobre, ¿usted cree en la figura de un salvador de la patria? A mí no me gustan mucho esas figuras mesiánicas. Yo creo que a la patria la salvamos todos. Todos tenemos que dar nuestro aporte. Habrá algunos que hacen funciones de liderazgo y bienvenidas, pero no me gustan los mesías. No está bien. Usted que dice que no le alcanza la pensión, ¿cuál sería lo ideal, un salario para Venezuela? Lo ideal de un salario para Venezuela sería algo así como 3.000 bolívares de los de antes. Claro, dice dólares. Empiezas a sumar ceros. Claro. Entonces, Usted habla de los Ya iba a marrones. decir. si tú exacto, tú desapareces todo este montón de Y las ceros, orquídeas, las orquídeas. ese montón de ceros que el chavismo le ha puesto a la moneda. ¿Cómo rendía ese marrón en Cúcuta? Claro. Sí. ¿Cómo rendía ese marrón en Cúcuta? En Cúcuta tú podías comprar lo que quisieras con 100 bolívares. Sobrado. Lo perseguían. Pero Dialco lo dijo, ¿no? Lo anunció en estos días aquí. Llegaron los venezolanos y no lo perseguían. Que el Bolívar se iba a imponer de nuevo Muy bien. Ah, sí. por el Gracias. Doctor, aquí finalizamos con un ping-pong. Ah, caramba. 10 preguntas. Usted es bueno pimponeando, ¿no? Voy a tratar de hacerlo, vamos a ver. 10 preguntas, Exacto, la respuesta con una o dos palabras. No guabiné como los adecos, porque los adecos son muy guabinosos. Muy gobinoso. Ciudadano director, vamos con el ping-pong. Hugo Chávez, Mesías, Rafael Caldera, estadista, Nicolás Maduro, buen conductor de autobús, Edmundo González, providencial, Diosdado Cabello. muy ignorante, Entre Luis Herrera y Carlos Andrés Pérez. más cerca de Luis Herrera, pero por los dos tengo un gran respeto y una gran estimación. Entre Milei y Bukele. Wow, eso sí es más complicado. La verdad es que no me gustan ninguno de los dos porque me parecen exageradamente liberales. Comida favorita. Pabellón criollo. Música, Con tajada. con tajada. Música favorita. Bueno, me gusta mucho la música clásica, disfruto mucho la música clásica. Usted como es candidato tiene que cantar la última. Echa una cantadita ahí. Un corito de algo. Tú lo que quieres es que me coma el tigre. Gracias al doctor Eduardo Fernández, de verdad. Muchas gracias. Sacó la garra. Sacó la garra. Gracias a ustedes. ¿El cheque? Ya viene el cheque. Eh, Nos vemos en la próxima. Gracias por todo.